Dios le bendiga, Dios le guarde en estos momentos, en esta hora. Aquí queremos dar una breve enseñanza lo que estuvimos predicando en el día de hoy en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Estuvimos llevando un poderoso culto. Fue glorioso lo que vivimos en el día de hoy. Vimos el poder de Dios, como Dios se manifestó de una manera sumamente especial. Dios se glorificó grandemente, hizo grandes cosas. Toda la gloria y toda la honra le pertenece a nuestro Señor, porque Dios se sigue glorificando y Dios sigue haciendo cosas grandes. Y lo bueno que estuvimos predicando, resaltando el tema, es cuando Dios envía a Ezequiel. Dios envía a Ezequiel a que le predique a un pueblo, a que le profetice a un pueblo que estaba rebelde. O sea, que Dios mismo le manda a Ezequiel para que le predique a un pueblo que está rebelde ante el mensaje, ante la palabra de Dios, un pueblo en el cual se conocía, se sabía que era un pueblo que no iba a escuchar la voz del profeta. Dice en Ezequiel 2:3, dice: el hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde que se ha rebelado contra de mí. Ellos, sus padres, se han rebelado contra de mí. En este mismo día yo pues te envío, hijo de duro rostro y de emprendido de corazón, y le dirá: así ha dicho Jehová. Y una de las cosas bien importantes, la cual nosotros tenemos que entender y comprender, es que muchas veces nosotros estamos llevando, predicando este mensaje, predicando esta palabra. Mucha gente no reciben, no toleran el mensaje de Dios, la palabra profética que Dios quiere traer, la enseñanza, lo que Dios quiere hacer en medio del pueblo, cómo Dios quiere restaurar, cómo Dios quiere libertar. Pero a veces hay un pueblo que está rebelde ante la voz de Dios, como Ezequiel. Dios lo envió hacia un pueblo que no iba a escuchar el mensaje, que no iba a escuchar la palabra, que no iba a arrepentirse de su pecado. Pero sin embargo, una de las cosas que yo enfatizaba en ese versículo, en ese capítulo 2, es que Dios le envió este profeta, gloria al Señor, para que no tuviesen excusa, que Dios no había enviado profeta a la casa de Israel a que le predicara, a que le llevara las buenas nuevas. Entonces Dios siempre va a enviar a alguien que te predique. Dios siempre va a enviar a alguien que te hable la enseñanza, que te hable la palabra profética. Pero está en ti elegir, está en ti permitirle a Dios que esa palabra interactúe y obre en tu vida. Solamente nosotros somos los que le permitimos al Señor que esa palabra cae en nosotros, y nosotros podemos desprendernos de ese orgullo, de esa vanidad, de eso que nos está estorbando de ver la gloria del Señor. Vemos aquí el caso de un pueblo en el cual aún sus padres no obedecían, gloria a Dios, o hacían caso omiso ante la voz de Dios. Y vemos que aún sus hijos, su herencia, su generación, estaban desobedeciendo la voz de Dios. Así que Dios nos llama en estos momentos, nos llama a que nosotros nos humillemos delante de la presencia de Dios y reconozcamos el lugar de donde hemos caído, para que Dios pueda levantarnos. No seamos duros, no seamos un pueblo rebelde ante la voz de Dios. Y es lamentable que muchos a veces predicamos y llevamos este mensaje así para que muchos puedan entrar en el conocimiento de la verdad, muchos puedan venir a los pies del Señor y puedan reconocer su grave error. Pero en vez de arrepentirse, endurecen más el corazón hacia la voz de Dios. Lamentable, pero es una realidad. Pero sin embargo, como yo le decía, esta mañana, predicaba bajo el tema una palabra que no todo el mundo le gusta transmitir, o que no le gusta llevar. ¿Por qué? Porque no era una palabra de bendición que todo el mundo iba a recibir para cambiar su vida, sino era una palabra de advertencia y de juicio, para que arreglaran su vida, arreglaran su corazón delante del Señor. Pero siempre vamos a estar dispuestos a predicar y a llevar el evangelio, a llevar la palabra de Dios, a llevar, así dice el Señor. Cuando Dios nos ponga esa palabra, vamos a estar dispuestos a llevarla, porque queremos obedecer a Dios antes que a los hombres. Como Ezequiel, aunque conocía que el pueblo no iba a hacerle caso a la voz de Dios, quiso obedecer a la voz de Dios y llevar el mensaje del Señor, llevar la palabra del Señor, aunque el pueblo no quisiera escuchar la palabra de Dios. Lo bueno de Dios es que siempre Dios va a enviar a alguien que te predique el mensaje. Pero en esta hora te digo, ¿estarás tú dispuesto a recibir esa palabra que Dios te está enviando por medio de un ungido del Señor?